Sí, muy buenos días. Nuevamente, gustosa de estar compartiendo aquí pues un espacio de tiempo con ustedes para contribuir en la convivencia escolar, pero sobre todo en la formación de ciudadanos y de ciudadanas en nuestro país. Hoy voy a compartir. Me indican, por favor, si lo están viendo, si se ve bien. Sí, ya empezó a transmitir. Sí, señora, se ve bien. Gracias. Bueno, hemos generado en las ocasiones anteriores en las que hemos trabajado como una dinámica en donde a través del chat respondemos algunas preguntas que me parecen importantes para introducirnos al tema. Entonces, lo primero es que me gustaría saber, cuando ustedes escuchan consumo de sustancias psicoactivas, ¿qué piensan? ¿Qué es lo primero que viene a sus mentes cuando escuchan sustancias psicoactivas o cuando escuchan consumo, adicción, drogadicción? ¿Qué es eso que se les viene a la mente? Entonces, si pueden a través del chat, yo voy leyendo algunas respuestas. Ok, gracias Juan. Consumo de alcohol. ¿Alguien más que se les viene a la mente cuando escuchan el tema de consumo de sustancias? Está consumiendo el tiempo y el motivo. Ok, se viene una pregunta, ¿no? Marlene, porte, venta, consumo. Ok, la adicción. Claudia dice consumo de cigarrillo electrónico, que está muy común por estos delito menor, dependencia, problema, angustia, sufrimiento. Muy bien. Como decía Luis Carlos, lo primero que necesitamos entender es cuál es nuestro rol en el consumo de sustancias dentro del contexto educativo, ¿no? Y lo que vamos a encontrar aquí es que nuestro rol es algo que mencionaba María del Carmen y es frente a la prevención, porque el consumo de sustancias, cuando es problemático, corresponde a un problema de salud pública y cuando pasa al nivel ya de un trastorno, de una enfermedad, entonces tiene que ver con la atención en salud específicamente. Por lo tanto, al contexto educativo nos corresponde una parte de lo que es el problema en términos de la sociedad, pero antes de pasar a lo que podemos hacer dentro de los contextos educativos, yo quiero que veamos algunas generalidades sobre lo que es el consumo de sustancias psicoactivas. Voy a leer algunas respuestas. Si son sustancias que causan adicción y alteraciones nerviosas, los padres se disgustan porque se les reporta sospecha de consumo. El consumo de sustancias hace referencia a la acción de la ingesta por diversos medios de cigarrillo, alcohol, otras drogas, mencionando las lícitas y las ilícitas. ¿Qué pasó aquí? Bueno, entonces lo primero que vamos a decir sobre el consumo de sustancias psicoactivas es qué son las sustancias psicoactivas, ¿no? Nosotros a veces o antes usaban mucho las drogas. Y las sustancias psicoactivas, las drogas, las sustancias psicotrópicas o en su sigla ESPA, son las sustancias que se introducen al organismo
por cualquier vía de administración. Aquí solo mencionan algunas, ¿no? Que es la ingesta, se fuma, se inhala, se inyecta, entre otras. Pero no sé si ustedes han tenido casos en las instituciones educativas en donde, por ejemplo, se usan los tampones sumergidos en alguna sustancia, en algún licor. A veces se utilizan algunas gotas, ¿no?, en los ojos. Hay diferentes tatuajes, hay diferentes formas en las cuales se introduce al cuerpo una sustancia química que no es natural. Entonces es algo que se introduce al cuerpo y que va a generar un efecto en el sistema nervioso central. Nosotros en los seres humanos tenemos un sistema nervioso bastante complejo que hace pues que tengamos estas características de seres humanos bien importantes, ¿no? Entonces tenemos una parte de nuestro cerebro que se llama la neocorteza, que es la parte más evolucionada, que se ha evolucionado durante siglos, que es la que más se afecta con el consumo de las sustancias, ¿no? Entonces, este efecto sobre el sistema nervioso central del individuo va a modificar justamente estas funciones neocorticales, como la conciencia, el estado del ánimo, los procesos de pensamiento. Va a impactar, por ejemplo, sobre la forma en la que proceso la información que estoy percibiendo del medio, va a impactar sobre los reflejos, ¿sí?, la capacidad de reaccionar a las situaciones que estoy viviendo y percibiendo en el momento. Yo quiero que pensemos algo muy importante, y es que las sustancias que se consumen y que impactan el sistema nervioso central, no necesariamente, casi ninguna, tiene un efecto desagradable para las personas, aunque para cada persona, dependiendo del metabolismo, dependiendo de la edad, dependiendo del peso, dependiendo de una cantidad de características individuales y biológicas, va a tener un efecto distinto de alguna manera distinta. No son efectos necesariamente desagradables. De hecho, como los efectos son agradables, generalmente por eso es que se vuelve a consumir el tipo de sustancia. Son pocas las personas a las que cuando consumen sustancias les genera físicamente un efecto desagradable. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Las sustancias psicoactivas se pueden clasificar de tres formas, según los efectos, según el origen y según la normatividad. Dependiendo de la perspectiva en la cual nos ubiquemos. Dependiendo de los efectos en el cerebro pueden ser depresoras o estimulantes, o pueden ser alucinógenas. Y esto es bien importante que lo podamos identificar. Una sustancia depresora del sistema nervioso es, por ejemplo, el alcohol, porque tiene un efecto sobre el sistema nervioso central en donde inhibe ciertas funciones que sin el efecto, por ejemplo, del alcohol, nosotros las tenemos muy, muy activas, por ejemplo, la censura, la conciencia moral. Cuando estamos bajo los efectos del alcohol, hay el efecto depresor o inhibidor del alcohol hace que estas funciones que generalmente tenemos muy activas pasen a un segundo plano, y entonces las que quedan, digamos, las funciones que quedan en primer plano son funciones mucho más de tipo emocional, y por eso vemos muchas veces el cambio en el comportamiento o en la actitud de algunas personas. Hay otras sustancias que son estimulantes. Para nosotros la más común quizás sea el café, es decir, que activa, genera un efecto, al contrario que el del alcohol, genera un efecto estimulante, genera
una sensación de mayor actividad, o las sustancias que pueden ser alucinógenas, como algunos tipos de hongos, algunas sustancias que generan alucinaciones visuales, que van a tener un efecto mucho más intenso sobre la percepción de la información, ¿no? Muy buenos días a los que nos están saludando. ¿Y cómo se llama la esposa de tu papá? ¿Cómo? Continuamos. Según el origen, entonces pueden ser naturales, sintéticas o semisintéticas, es decir, esta es la forma en la que se obtiene la sustancia que ya va directamente a ser introducida dentro del organismo, ¿no? Naturales, por ejemplo, como el café, que la obtenemos pues, de una planta, la procesamos, no tenemos que adicionarle ni generar una fórmula específica para obtener el café. Hay sintéticas o semisintéticas, es decir, que son construidas a partir de fórmulas, se compone a partir de elementos y que se producen, en este caso como el éxtasis, por ejemplo. Y según la normatividad, pues son sustancias que pueden ser ilegales o legales. Por ejemplo, dice acá la cocaína es ilegal, pero las bebidas alcohólicas son legales. La Coca-Cola contiene un mínimo de cocaína. El alcohol, siendo una sustancia psicoactiva, hoy día ya es una sustancia legal. Hay algunos medicamentos que están siendo usados hoy día para el consumo y para generar efectos en las personas, siendo legales, tienen un mercado ilegal, es decir, se consumen sin fórmula, no porque sean formulados para un tratamiento de la persona, pero son consumidos para obtener algunos efectos de algunos medicamentos. Muy buenos días a los que están ingresando. Entonces miren cómo aquí empezamos a ver que el consumo de sustancias es algo que podemos ver primero desde algo general, pero que además tiene muchas dimensiones, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en algo que es el mercado en sí mismo, ¿no? La oferta y la demanda. Y para esto creo que ustedes podrían tener muchas experiencias que contar frente al mercado de sustancias psicoactivas o psicotrópicas dentro de las instituciones, ¿no? Y cómo se generan una cantidad de redes alrededor de los colegios en términos de las inmediaciones del lugar, de la zona en donde queda el colegio, o también en términos de cómo captan algunos estudiantes con perfiles específicos para que sean los distribuidores de algunas sustancias dentro de los colegios. Y allí empezamos a escalar estas redes de distribución de sustancias psicoactivas que a veces son hasta un nivel de peligrosidad cuando reconocemos que el mercado de las sustancias psicoactivas genera utilidades, es decir, genera ganancias en términos de dinero para muchas personas, ¿no? Y entonces son redes bastante grandes. Es muy importante entonces saber ubicarnos dentro de ese contexto y saber a mí como docente o a nosotros como comité de convivencia dentro de la institución educativa, dentro de un contexto pedagógico, cuál va a ser mi rol para no terminar también asumiendo peligros innecesarios frente a unas redes de tráfico de sustancias ilegales.
¿Qué es el consumo problemático de sustancias? El hecho de que una persona consuma algún tipo de sustancias no necesariamente implica una adicción o una enfermedad en sí misma. Nosotros consumimos café, muchos de nosotros quizás podamos tener una adicción a la cafeína, pero como el café no es una sustancia que esté dentro de la categoría de las sustancias psicoactivas o delictivas o problemáticas, entonces lo podemos pasar por alto. Pero el consumo del café puede llegar a ser un consumo adictivo. Entonces, es importante que nos preguntemos cuándo el consumo empieza a ser problemático en términos del contexto educativo, familiar o social, y cuándo empieza a ser realmente un problema de salud, ¿no? Entonces, un consumo es problemático cuando afecta la salud, las relaciones con la familia y los amigos, y también cuando altera las actividades diarias de la persona que consume, como el trabajo o el estudio, o cuando implica problemas económicos o con la ley. Se considera que todo consumo de sustancias lícitas o ilícitas en mujeres, miren esto es importante, embarazadas o en periodo de lactancia, así como en niños, niñas y adolescentes, son problemáticos, ¿no? Y aquí, que es algo que conversábamos el año pasado en una de las conferencias, cuando nos preguntamos sobre lo humano, tenemos que reconocer que hay unas etapas del desarrollo del ciclo vital en donde hay situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y creo que aquí están mencionando eso que veíamos el año pasado en una de las conferencias sobre situaciones, condiciones o etapas de vulnerabilidad en el desarrollo del ciclo vital. ¿Cuándo es problemático? Cuando la persona empieza a necesitar la sustancia para tener una percepción subjetiva e interna de bienestar, ¿no? Si yo necesito, insisto, voy a continuar con el café porque creo que es algo mucho más cotidiano para nosotros. Si yo no puedo pasar 3, 4 horas, un día, sin tomar café para sentirme bien, ya debería estarme preguntando qué pasa, ¿no? Empieza a ser problemático entonces mi consumo de café o de alguna sustancia, por ejemplo la Coca-Cola. Si necesito estar consumiendo Coca-Cola para sentir que estoy bien, que no me siento irritable, o que las otras personas no me dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Sí? O que yo no me puedo concentrar en el trabajo, o que no puedo dictar una clase, o que no puedo pasar una jornada o una actividad sin el consumo de la sustancia, empieza a ser ya un consumo problemático. Y aquí empezamos a hablar entonces de los niveles de afectación en la salud. Hay unos niveles de afectación física y hay unos niveles de afectación de la salud mental. Cuando el consumo empieza a afectar, por ejemplo, las relaciones familiares y sociales, en donde yo empiezo a decir mentiras para poder obtener la sustancia que consumo, o empiezo a faltar actividades a las que normalmente no faltaría, entonces ya empezamos a ver que hay un problema para el consumo. Dependiendo de la frecuencia con la que se consuma una sustancia, vamos a hablar que hay un abuso del consumo. Entonces, miren que una cosa es el consumo problemático, y otra cosa es el abuso del consumo, que puede generar ya un síndrome de dependencia. Y el síndrome de dependencia ya es un problema de salud individual, porque la persona no logra desenvolverse de una forma adecuada dentro de su contexto, por ejemplo, trabajar o estudiar, en el caso de los niños, niñas y adolescentes,
sin que tenga la sustancia y ya no hay otras actividades que ponga de primero en la lista. Lo primero que va a poner siempre, cada día de su vida en la lista, es obtener la sustancia. Esto ya es un síndrome de dependencia, ¿no?, de cualquier sustancia a la cual nos podamos referir. Y aquí ya entonces estaríamos hablando de un abuso del consumo de sustancias que ha generado un síndrome de dependencia. Todo abuso del consumo de sustancias, es decir, que yo necesite consumir la sustancia en una frecuencia de 2, 3 veces al día, todos los días, independiente del contexto en el que me encuentre, independiente de qué tengo que hacer para conseguir la sustancia, ese abuso del consumo es perjudicial para la salud. Hay estudios que puedo compartirles, bueno, los artículos están en inglés, pero igual podemos compartirlos en sus correos, sobre los efectos, por ejemplo, a largo plazo de la marihuana. La marihuana es una sustancia muy común, que incluso se puede encontrar en cualquier lugar, en el parque puedes sembrar en la matica, en la matera del balcón, y muchos de los consumidores, de los que abusan del consumo, pueden decir, es que yo no tengo problemas con el consumo, yo puedo dejar la marihuana en cualquier momento, tú no me puedes llamar adicto a la marihuana porque yo no necesito la marihuana para estudiar, o porque yo no necesito consumir marihuana para... Hay alguien que está diciendo que no ha logrado escuchar. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Y si se escucha. Escuchamos Ah, perfecto. ok. Sí, se escucha. Ok. Pero hay estudios que dicen, por ejemplo, que la marihuana en un consumo regular, con una frecuencia, por ejemplo, de una vez al día durante muchos años, empieza a generar un deterioro acelerado de las funciones cognitivas, ¿sí? Aunque el efecto del consumo no sea muy evidente en el cotidiano, en la medida en que va avanzando los años, digamos, acumulados de consumo, empezamos a encontrar, por ejemplo, la reducción del nivel de inteligencia en las personas. Entonces, cualquier abuso del consumo de una sustancia es perjudicial para la salud. Vamos a avanzar un poco en términos de salud para empezar a hablar ya sobre qué podemos hacer nosotros y qué es lo que nos compete dentro del contexto educativo. Bueno, aquí se responde una pregunta. Esta es la guía, ¿no?, la ruta para la identificación del consumo problemático de sustancias psicoactivas del Ministerio de Salud, que también lo podemos compartir, o la página en donde lo podemos encontrar. Hay el Ministerio de Salud ya ha construido unas guías de atención y unas rutas de atención. Insisto, porque se considera el consumo como un problema de salud pública y un problema de salud individual cuando ya existe un trastorno, un síndrome de dependencia por el abuso del consumo. Entonces, hay la función de identificar esos niveles de riesgo de consumo, nivel de riesgo en términos de la persona y nivel de riesgo en términos de salud pública, hace parte de los profesionales de la salud y especialmente de quienes están entrenados para determinar cuál es el nivel de consumo, de problema en términos del consumo que tiene la persona. Por lo tanto, no hace parte, no podemos pensar que como docentes es una más de las tareas que entonces tenemos ahora que cumplir, como que ahora tenemos que ser especialistas, pues,
en consumo de sustancias para poder identificar y que nosotros mismos presentemos un caso dependiendo del nivel de riesgo, o podamos decir, no, es que este estudiante ya tiene un síndrome de dependencia por abuso del consumo de tal sustancia. Hasta allá no es la función del docente porque hace parte de la función de los profesionales de la salud. Entonces, vamos a mirar ahorita exactamente cuál sería nuestra función dentro de la prevención. Y aquí ya empezamos a acercarnos. ¿Qué hace que una persona consuma sustancias psicoactivas en nivel del abuso del consumo, ¿no? Uno, ¿qué hace que consuma? ¿Qué hace que nosotros empecemos a consumir tinto, por ejemplo? ¿Qué hace que nosotros empecemos a consumir alcohol? Al principio una cerveza, después ya nos tomamos 2. ¿Qué hace que una persona ya se tome 5, 10 cervezas? ¿Qué hace que una persona empiece o por primera vez consuma marihuana, cocaína, heroína, el cigarrillo electrónico que estaban mencionando hace un momento en el chat, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que una persona termine consumiendo esto? Pero aún más, ¿qué hace que una persona pase de un consumo ocasional o un consumo único, ¿sí? Por primera vez, a un consumo regular, frecuente, y que de allí pase la persona a un consumo, a un abuso del consumo de la sustancia para que termine en una adicción? Aquí entonces vamos a encontrar que hay unos factores protectores y hay unos factores de riesgo para el consumo. Y esto ya está estudiado desde muchas perspectivas. Hoy día el Ministerio de Salud en nuestro país ha adoptado el modelo de atención, perdón, inicialmente el modelo de diagnóstico, de tamizaje y posteriormente el modelo de atención de Naciones Unidas, de la Unidad de Lucha contra las Drogas de las Naciones Unidas. Y dentro de esto hay un modelo muy avanzado en salud que va a hacer una prevención que ya en un momento les voy a contar cuáles son estos niveles de prevención. Factores protectores son estas características o atributos individuales, familiares o sociales. Miren que aquí la perspectiva no es que es problema individual, ¿sí? Como que es algo de la persona en sí misma única, sino que lo estamos viendo dentro de un contexto. Entonces hay características de la persona, pero también de la familia y también de las comunidades, ¿no? Hay comunidades que protegen mucho más y que permiten dentro del desarrollo de la persona unas características para evitar el abuso del consumo de una sustancia. Dentro de estos factores individuales se encuentra la empatía, las habilidades sociales, la capacidad para afrontar problemas, entre otros. Y ya ahorita vamos a hablar un poco más de cada uno. Dentro de los factores familiares se encuentra el respeto, la confianza, las normas y las reglas en el hogar. Esto aquí de la confianza dentro del factor protector en la familia es muy importante porque podríamos pensar que uno de los factores protectores es que mantengamos vigilados a los hijos y a las hijas y miremos entonces con quién anda, con quién no anda. Y esta frase muy común en nosotros que son las malas compañías, ¿no? Miren que aquí nos está hablando básicamente de la confianza en la familia. Y dentro de los factores sociales protectores se encuentran la participación en actividades comunitarias, la normatividad respecto a las sustancias psicoactivas, el acceso a los servicios de salud. Y miren cómo colocan aquí el acceso a la educación como uno de los factores protectores. Y ya vamos a ver un poco más a fondo. Dentro de los factores de riesgo nos plantea características también o atributos individuales, familiares o sociales que posibilitan o aumentan el consumo de las sustancias psicoactivas, es decir, que posibilitan
que una persona diga sí o consuma la primera vez y que luego entonces se quede dentro de un consumo abusivo que termina en un síndrome de dependencia o en una adicción. A nivel individual, los factores de riesgo están asociados a la baja tolerancia a la frustración. Y ahorita cuando veamos un poco más las acciones del contexto educativo, quiero detenerme, por favor, me recuerdan si se me olvida, sobre esto que es la tolerancia a la frustración, las conductas agresivas, y aquí más que conductas agresivas, vamos a hablar es de el descontrol de los impulsos, la baja autoestima, entre otros. Dentro de los factores familiares se encuentra el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los padres de familia o de los cuidadores, que es generalmente por donde empezamos nosotros, el consumo de alcohol, por ejemplo, porque ya son conductas establecidas en nuestras familias, en nuestra comunidad. Es sorprendente, o a mí personalmente me sorprende cómo en eventos familiares a los niños muchas veces les ofrecen, ¿sí? Les sirven licor para que, no, para que prueben, ¿no? Cuando dentro de todos los estudios del desarrollo neurológico y de nuestro sistema nervioso, que es tan complejo, está estudiado que no deberíamos consumir ningún tipo de sustancia psicoactiva antes de los 20 años, porque hasta los 20 años aproximadamente todavía estamos desarrollando el sistema nervioso en nuestro cerebro, especialmente la neocorteza, pero especialmente entre los 14 a 20 años vamos a desarrollar en un nivel mucho más avanzado una parte del sistema nervioso central que es el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es el que se encarga, como justamente les había dicho, que vamos a detenernos un poco en esto de la frustración y del control de los impulsos. Entonces, pues ahí les dejo el dato para que, si bien sea ustedes dentro de sus familias, empiecen a prevenir el consumo de cualquier tipo de sustancia que pueda ser adictiva antes de los 20 años, en sus hijos, en sus nietos, en sus sobrinos, en los niños, pues a los que ustedes tengan posibilidad de evitar el consumo antes de los 20 años. Y dentro de, bueno, dice el consumo entonces dentro de la familia, cuidadores, la disciplina autoritaria, miren cómo coincide con esto de la confianza dentro de los factores protectores, tenemos la disciplina autoritaria no es un aliado para generar la protección o la prevención. Tampoco la sobreprotección, que es casi lo mismo, la falta de supervisión de los padres o cuidadores en las actividades de los hijos, la violencia intrafamiliar, entre otros. Y dentro de los factores de riesgo a nivel social podemos encontrar el bajo apoyo de redes sociales, de la disponibilidad de sustancias psicoactivas, que hoy día es bastante fácil el acceso a las sustancias psicoactivas. Yo recuerdo muy bien, asistí a un foro que organizó una de las instituciones educativas en el primer año de la pandemia. Era un foro que se iba a hacer presencial, termina haciéndose virtual, y estaba abierto, era un Facebook Live, y entonces estaba abierto el chat, ¿no? Y mientras se estaban dando las conferencias muy interesantes dentro del chat, al leer los mensajes, era increíble ver cómo dentro de un contexto completamente educativo, empezaban a aparecer mensajes de oferta de sustancias en un contexto educativo. Entonces, hoy día, esta facilidad de encontrar, de la disponibilidad de sustancias en nuestro medio, hace que sea un factor de riesgo. El uso de sustancias psicoactivas por parte de los pares y la violencia en el entorno escolar y social, entre otros. Muy bien. Aquí, dentro de la guía que les podemos enviar al correo,
van a encontrar otra información que ya tiene que ver un poco más con el sector salud, ¿no? La prevención. La prevención, nosotros, o es uno de los modelos de las Naciones Unidas, ver la prevención en términos de el nivel universal, la prevención selectiva y la prevención indicada, ¿no? Entonces son ese conjunto de acciones dirigidas a identificar, evitar, reducir o regular el consumo de sustancias que generan riesgo para la salud o para las alteraciones en el funcionamiento familiar y social. Cuando hablamos de una prevención universal, estamos hablando de esta prevención que está dirigida al fortalecimiento de los factores protectores. Miren que esto coincide dentro de la ruta que tenemos, pues, como la ruta de atención integral dentro de la convivencia escolar. En estas dimensiones de prevención coincide con esto, ¿no? Es el fortalecimiento de los factores protectores. Y lo bonito de pensar en una prevención universal es que los factores protectores son factores protectores no exclusivamente, no son específicos para el consumo de sustancias, sino que también podemos, a partir de fortalecer factores protectores, encontrarnos con la prevención del suicidio, con la prevención del maltrato, porque los factores protectores van a quedar dentro del desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, si tenemos que dedicarnos o si tenemos que apuntar de alguna manera a que las actividades que vamos a realizar terminen como actividades de prevención, entonces deberíamos enfocarnos en el fortalecimiento de los factores protectores. Hay una prevención que es selectiva, dirigida a las poblaciones con factores de riesgo específicos o con mayor probabilidad de riesgo de iniciar consumos problemáticos, como en este caso nuestros niños, niñas y adolescentes, un poco porque la oferta se ha incrementado, en Ibagué, por ejemplo, se ha incrementado mucho. Creo que también en las poblaciones se ha incrementado la oferta y la disponibilidad de sustancias, diversas sustancias. Entonces, esto ya sería cuando nosotros empezamos a pensar en que vamos a generar un tipo de prevención para nuestros niños, niñas y adolescentes, entonces tenemos que capacitarnos incluso para este tipo de prevención. La indicada, que ya está dirigida a la población que ha consumido sustancias psicoactivas y que los factores de riesgo pues pueden aumentar, ¿no? A un abuso del consumo y a tener ya un síndrome de dependencia. Y aquí quiero detenerme en algo que dentro de una de las capacitaciones de Naciones Unidas a las que asistí sobre el consumo de sustancias y la prevención, me pareció muy importante, y es qué tipo de prevención a veces hacemos que terminamos induciendo el consumo. Y con esto quiero ser bien puntual porque lo he presenciado en algunas instituciones educativas cuando llevan a personas que han sido, que tienen una adicción, es decir, que tienen una alteración, una enfermedad mental de adicción, que ya la tienen y que en este momento están en rehabilitación. Entonces, a veces es muy común encontrar en las instituciones educativas cómo llevan a personas que están en rehabilitación para que les cuenten a los estudiantes hay por allí un micrófono y entonces ya siento que tengo que subir más el volumen de la voz. Ok. Entonces, a veces es común cómo llevamos a personas en rehabilitación para que les hablen a los estudiantes y les cuenten a los estudiantes lo difícil que han tenido que pasar y todo esto, pues, que es el mundo de una adicción, o que miren cómo yo terminé en la calle teniendo una familia, etcétera, etcétera.
creemos a veces que eso es una forma de enseñarles a los estudiantes, pues que no deben consumir, pero termina siendo un modelo de identificación y muchas veces una inducción al consumo, ¿no? O al abuso del consumo. Porque lo que genera en realidad la reflexión en un adolescente o en un niño o niña es, bueno, pero si esta persona pudo salir y mire cómo ahora viene y es pues como la autoridad, ¿no? Cuando ponemos dentro del colegio, cuando una persona la colocamos en el lugar de la autoridad para enseñarnos algo, pues entonces el estudiante va a tomarlo allí como un modelo de identificación, ¿no? Entonces, no, si esta persona pudo, si llegó a las calles, pero pudo salir y ahora miren, pues hasta está recibiendo dinero porque nosotros le dábamos dinero para que continúe su rehabilitación, entonces yo, ¿por qué no voy a poder hacerlo? Es decir, bueno, pues yo apenas he consumido 1 o 2 veces, pero pues si llego a caer en las drogas, si llego a estar en la calle, pues luego puedo ser un héroe, ¿no? O una heroína para otros niños y adolescentes. Entonces debemos tener muchísimo cuidado, de verdad, conocer cuál es el tipo de actividad que yo debería realizar para los Puedes dar estudiantes. una vuelta en una moto y se accidentó y mire. Para los estudiantes, de tal forma que no termine induciendo o generando modelos de identificación de personas que han terminado en una adicción. Aquí, este es del Ministerio de Salud, dice que estas actividades de prevención deben estar lideradas por las entidades territoriales de salud en cada departamento, ¿no? Entonces es porque la perspectiva es una perspectiva de salud. Y luego viene entonces a qué servicios de tratamiento de salud tengo derecho si soy un consumidor de sustancias psicoactivas. Y viene entonces ya una ruta de atención. Rápidamente voy a pasar por aquí, la atención en salud mental, cuando todavía no estoy en una situación de... Alzame la cabeza. Alzame la cabeza. A la vez, alzame la cabeza. Olga, puedes activar tu micrófono. Ok. Bueno, entonces aquí que ya están escribiendo que cómo pueden tener acceso al material, ya se lo envía Luis Carlos para que lo pueda enviar a sus correos, igual lo podemos encontrar en la página del ministerio. Voy a pasar rápidamente por esto, entonces miren aquí cómo encontramos que hay una atención en salud mental, psicoterapia ambulatoria, atención en intervención en salud mental, hay grupos de apoyo, ¿no? Entonces hay diferentes formas de atender cuando el consumo de sustancias ha empezado a ser una problemática, es decir, hay un abuso del consumo y hay un síndrome de dependencia. Esto es definitivamente algo de lo que debe hacerse cargo el sector salud. ¿Qué son las intervenciones en la reducción de riesgos? ¿No? No me voy a detener esto porque el modelo de atención, por ejemplo, que plantea Naciones Unidas es cuando es un modelo, por ejemplo, comunitario, en donde si ya existe en una comunidad un alto consumo de sustancias, un consumo problemático de sustancias, personas que ya tienen una enfermedad como la adicción, la disminución del riesgo pasa, por ejemplo, por generar centros de consumo limpios. Es decir, si tenemos personas dentro de la comunidad adictas, por ejemplo, a sustancias que se inyectan como la heroína, ¿no? Entonces, parte de la disminución del riesgo es generar centros de consumo en donde se permite el acceso a jeringas limpias, ¿no? Es decir, a jeringas nuevas, de tal forma que la persona, por reutilizar una jeringa, no termine, pues, generándose un daño mayor. Pero este es un modelo, pues, que en este momento creo que no
no nos corresponde revisar, pero es un modelo muy interesante porque lo que hacemos cuando lo pensamos en términos de salud es que quitamos los juicios morales, que a veces lo que generan es una incidencia mayor en el autoritarismo o en la sobreprotección, que como ya lo vimos, no hace parte de la prevención ni del fortalecimiento de factores protectores, y lo que hace es aumentar a veces el riesgo. El juicio moral sobre las personas que consumen sustancias, miren, no ayuda y no contribuye a la prevención. Entonces esto es importante. Hasta ahí, sí hemos entendido un poco el enfoque del consumo de sustancias como una problemática de salud pública, pero también de salud individual cuando se avanza en el nivel del consumo, ¿no? Hoy día, también dentro de la perspectiva de salud, se considera que el consumo de sustancias es una enfermedad dual. ¿Qué significan los trastornos duales? Significa que hay dos enfermedades mentales en curso simultáneas o paralelas en la persona. Es decir, plantean que si una persona llega al nivel de adicción, a un síndrome de dependencia por el abuso de sustancias, esa no es una enfermedad solita, sino que en el inicio del consumo de una sustancia había otra enfermedad mental en curso también, no se atendió esta y la persona termina aumentando el consumo problemático y afectándose ya para terminar en una adicción. Por ejemplo, tenemos un joven de 13 años con una situación familiar muy complicada, ¿sí? Violencia intrafamiliar, tiene por su situación familiar un mal rendimiento escolar, llega a la institución educativa por su mal rendimiento, entonces es un joven que es estigmatizado, que lo que recibe de sus docentes son regaños, un poco, discúlpenme, cantaleta, mire usted no sirve, usted no presenta tareas, es que usted otra vez en lo mismo, mire que ya otra vez perdió, le voy a avisar a sus papás, usted va a terminar saliendo del colegio. Cuando un joven que tiene una cantidad de problemáticas difíciles en su entorno primario o en su entorno familiar, va al contexto educativo y lo que encuentra en el contexto educativo es otra vez un ambiente hostil y un trato hostil, pero en tercera opción, en su grupo de pares, que sería un tercer contexto, allá no encuentra un trato hostil, sino que encuentra una oferta de sustancias psicoactivas que disminuyan su sufrimiento interno, pues entonces mire cómo de la familia lo estamos llevando a iniciar una ruta de consumo, a una ruta de riesgo del consumo. Para terminar lo de la explicación del trastorno dual, posiblemente este joven empieza a tener unos episodios depresivos, ¿no? Muy comunes también en la adolescencia, porque la adolescencia, ya les explicaba yo en una de las charlas del año pasado, la adolescencia, como su palabra lo indica, es el padecer unos cambios físicos, emocionales, cognitivos y del contexto que son bastante difíciles de sobrellevar, ¿no? Entonces, puede que tengamos un adolescente con episodios depresivos que en ninguno de los contextos a los cuales el joven asiste se le presta atención, no se le presta la ayuda que necesita. Y entonces lo llevamos casi que empujadito en esta ruta de riesgo del consumo y termina cursando paralelo a un episodio depresivo, un trastorno emocional, una alteración emocional, e inicia el consumo de sustancias. Lo que le va a ofrecer a este joven el consumo de sustancias,
pues es un alivio, porque ya les decía, no es cierto que las sustancias psicoactivas generen malestar, no a todas las personas, a la mayoría de las personas, cuando consumen una sustancia, pues les genera una sensación agradable. Entonces, si todos los otros contextos a los que está este joven de 13 años son hostiles, los siente agresivos, y llega a un contexto en el que el consumo de sustancias psicoactivas le ofrece un alivio a su sufrimiento, pues adivinen en dónde va a empezar a quedarse. Pues va a empezar a frecuentar mucho más un contexto de consumo y a usar con mayor frecuencia las sustancias. Mientras tanto, la alteración que podía ser inicialmente de un episodio depresivo puede aumentarse hasta terminar en una depresión. Y entonces, al cabo de 4, 5, 6 años, encontramos a un joven que a sus 13 años inició un trastorno depresivo que podía ser situacional, temporal o de adaptación, que ha iniciado un consumo de sustancias y que después a sus 20 años tenemos 2 enfermedades juntas. Una depresión mayor con una adicción al consumo de sustancias. A eso se le llama un trastorno dual dentro del sistema de salud y dentro del modelo de Naciones Unidas para el uso abusivo del consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, entonces cierro aquí un poco con esta perspectiva de salud para empezar a preguntarnos, bueno, y entonces dentro del contexto educativo, ¿qué? Y, perdón, un momento. Y aquí entonces quiero empezar por uno de los documentos que ya tenemos. Bueno, voy a empezar un poco más, más rápido. Empecemos acá por este ¿sabías qué? ¿No? Que ya lo he mencionado. El alcohol y el tabaco son sustancias psicoactivas aceptadas y promovidas socialmente. Miren, con eso hay que tener muchísimo cuidado, porque generalmente del consumo de alcohol, los adolescentes pasan a consumir por primera vez otras sustancias, ¿no? Porque como les explicaba, el alcohol es un inhibidor, es un depresor del sistema nervioso central. Y las funciones que inhibe son unas funciones del yo que son muy importantes, que son la conciencia moral y la función de síntesis del contacto con la realidad. Entonces, un adolescente de 14 años a quien todavía no se le ha desarrollado por completo el lóbulo frontal, que es el lóbulo del control de los impulsos y de la capacidad de ver las consecuencias de sus actos. Y alguien está diciendo que no funciona el enlace de asistencia. Entonces, un joven de 14 años, a quien porque estamos en el día de San Juan y pues toda la familia está contenta, o vamos a ponerlo aún más común, estamos en Navidad, ¿no? Y entonces, pues es la Navidad, es el 24 de diciembre, todos estamos celebrando, o el 31 de diciembre, todos estamos y todos vamos a hacer el brindis, miren cómo a veces es tan imperceptible, pero tan cotidiano. Vamos a hacer el brindis. Y entonces el brindis con el licor que sea, no importa si es chicha, no, pues entonces todos tenemos que tener el vasito, la copita o el pocillo con el licor para hacer el brindis. Ojo, todos y todas significa entonces también niños y adolescentes. A veces no tenemos en cuenta que deberíamos entonces tener la alternativa para los menores de 20 años, insisto, no porque ya se cumpla 18, en otros países la mayoría de edad todavía está a los 21 años, ¿no? Como en Canadá, por ejemplo. En nuestro país es a partir de los 18, pero no porque ya se tenga 18 años quiere decir que yo ya tengo toda la capacidad de mi sistema nervioso desarrollada para controlar impulsos y para conocer cuáles son las consecuencias de los actos. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Que nosotros con estas sustancias que son
ya aprobadas socialmente, no las promovamos, por favor. Es muy importante porque a partir de una sustancia que está aprobada socialmente, el adolescente, el niño o la niña puede pasar a la siguiente sustancia, ¿no? Entonces, esto es bien importante para la prevención. Las sustancias psicoactivas, o en su sigla ESPA, alteran las percepciones, las emociones, el comportamiento y la relación con uno mismo y con el mundo. Y aquí quiero hacer énfasis en una que es un poco de las más comunes y aparentemente inofensivas en nuestro medio, que es, bueno, voy a pasar de hablar del alcohol, por ejemplo, a hablar de la marihuana, ¿no? Un poco el efecto de las sustancias psicoactivas, y en este caso de la marihuana, es reducir la intensidad de las emociones. Entonces aquí cuando nos explican que las sustancias alteran la percepción, pero que también alteran las emociones, ¿no? Resulta que yo puedo tener un problema en la casa, ¿no? En los adolescentes, por ejemplo, a muchos todavía hoy día les asusta sacar una mala nota, ¿no? Porque una mala nota o perder una materia, yo les decía, como en una de las charlas del año pasado, les decía que yo había escuchado y me había sorprendido mucho cómo al día de la entrega de boletines se les llamaba el Día Nacional del Juguete, ¿no? Entonces, a muchos adolescentes les asusta demasiado tener una mala nota porque las consecuencias dentro de su contexto familiar pues van a ser nefastas, es decir, miren, el maltrato físico a veces es de lo menor que puede ocurrir, pero a veces las consecuencias emocionales, las cosas que les dicen, los castigos que genera una pérdida de un curso son terribles en términos de las consecuencias emocionales. Entonces, yo puedo tener una mala situación, ¿no? Un miedo intenso, por ejemplo, en este caso, la angustia intensa de que mi papá o mi mamá o mi abuela o mi tío o la acudiente se dé cuenta el jueves que va a hacer la entrega de boletines, se dé cuenta que yo voy perdiendo la materia de matemáticas, la asignatura, y esa angustia intensa vamos a ponerla en un nivel 10 de angustia. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido un nivel de angustia a nivel 10. Por la situación que sea. Una angustia a nivel 10 es una angustia que te desborda, ¿no? Es decir, que no solo se queda adentro de ti, sino que es tanto el nivel de angustia que empieza a salirse y que las otras personas se dan cuenta que tú tienes que empezar a hacer algo para intentar que ese nivel 10 baje. Cuando una persona consume, en este caso, marihuana, ¿no? Un plon, una inhalación de un cachito, ¿no? Como lo llaman, el efecto que genera la marihuana en este caso es que esa angustia que yo tenía en nivel 10, en cuestión de minutos va a bajarse a nivel 2 o a nivel 1. Mágico, ¿verdad? No, pues tan chévere. O sea, ¿cómo así que si yo tengo una angustia a nivel 10 que me desborda sobre una situación que está ocurriendo o que va a pasar, y con un cachito esa angustia desaparece dentro de mí? Ah, pues cójala suave, súper. No, pues todo es lindo, la vida es linda, porque me ha quitado ese nivel de angustia. Por eso llamamos que hay algunas sustancias que son depresoras, es decir, disminuyen la intensidad de muchas funciones del sistema nervioso central. Si esas situaciones permanecen día tras día en nuestros estudiantes y hay una oferta que les ofrece que esos niveles de intensidad de la emoción, que son tan incómodos para cualquier persona, al minuto, yo le tengo la fórmula para que al minuto esa intensidad de la emoción se vaya,
pues entonces yo voy a terminar asumiendo esta opción que es mucho más rápida, pero además me la están ofreciendo, tengo que buscarla, no tengo que hacer todas las diligencias de la EPS a ver si algún día dentro de 2 meses consigo la cita con la psicóloga o con el psicólogo, o a ver si algún día entonces el docente orientador del colegio me ayuda y me escucha con esta angustia tan horrible que tengo, pues porque si tengo un docente orientador para 2.000 estudiantes en una institución educativa, pues a qué horas este docente orientador va a escucharme, ¿sí? Ah, pero me están ofreciendo una alternativa mucho más rápida, que al principio dentro de las redes de distribución de sustancias, al principio son gratis. Yo ¿Quién, no el de la cotera? eso. Las primeras, las primeras veces las ofertas son gratuitas, ¿no? Mientras se va generando el gusto por el consumo de la sustancia, o las ofrecen gratis y después ya entonces empiezan a exigirles pago. Y una vez empiezan a exigirles pago es porque ya saben que se engancharon, ¿no? Que la persona ya empieza a necesitar la sustancia para sentirse mejor. Entonces, mire cómo las sustancias psicoactivas alteran las percepciones, pero las emociones también y los comportamientos, ¿no? Y entonces ya empieza a alterar la relación con uno mismo y con el mundo. Entonces, en la medida en que se aumenta el consumo, por ejemplo, de la marihuana, y si la situación del contexto hostil no cambia, si el niño de 13 años, el adolescente que estamos diciendo, sigue con esa situación difícil en la familia y sigue con el trato hostil en el contexto educativo, pues entonces no hay forma de que él diga, no, pues yo dejo de consumir porque es que aquí la situación ya se arregló, ¿no? Lo que pasa es que el profe por fin me escuchó y entendió qué es lo que me está pasando y entonces me dio plazo para que le presente los trabajos, pues porque me cuesta muchísimo o porque mi mamá se fue y resulta que a mí me ha tocado cuidar a mis hermanitos menores, dejar el almuerzo hecho, el desayuno hecho, antes de irme a estudiar. Entonces casi que empujamos a una situación de riesgo a veces a los estudiantes porque en la adolescencia la intensidad de las emociones es mucho mayor. En la adultez, si a mí una situación me genera una tristeza a nivel 5, ¿no? Como que no, se murió alguien cercano y entonces, pues en la adultez, no sé, a los 50 años, pues yo ya he pasado por algunas pérdidas, entonces ya tengo estas herramientas para afrontar las pérdidas. Entonces mis tristezas pueden ser nivel 5, nivel 6, pero en la adolescencia, una tristeza que para un adulto de 40 años puede ser nivel 5, en la adolescencia esa tristeza puede ser nivel 10. O la rabia puede ser nivel 20. Entonces, si nosotros ponemos en contexto siempre, ven, a estos estudiantes, esta estudiante, este estudiante, qué le está pasando en términos de ciclo vital, a veces es mucho más fácil comprender lo que ocurre y no simplemente con el dedo, pues, enjuiciador, juzgar, ¿no? Juzgar y juzgar y juzgar, es que le gusta, es que le gusta consumir, es que es un adicto, es que claro, en lugar de presentar los trabajos que le tocan, entonces lo que le queda más fácil es consumir. Es bien complicado juzgar. Esto ya les había dicho, cada sustancia psicoactiva tiene un impacto distinto en cada persona y también en la etapa de la vida. Antes de los 20 años es completamente perjudicial para el desarrollo del cerebro. Ninguna sustancia psicoactiva es inofensiva. Esta es una guía para los estudiantes que contiene no solo información, sino algunas cosas. Esto lo pueden trabajar ustedes con los estudiantes, ¿no? Les pueden mostrar la guía, pueden trabajarla. Es una guía, es una infografía bastante sencilla, está dentro del portal de Colombia Aprende. Entonces, ten en cuenta que
Puede ayudar, el alcohol puede ayudar a olvidar y romper la timidez, pero rápidamente se pasa el efecto, ¿no? Que es como el efecto de los cuentos de hadas de la Cenicienta, ¿no? El efecto de las sustancias dura muy poco, por lo tanto la persona necesita y quiere volver a consumir. Es un error pensar que la marihuana, por ser natural, que es un poco lo que les decía, ay, perdón, sí. Por ser natural, es una sustancia, no es dañina, es una sustancia psicoactiva. En el caso de la marihuana, el mayor componente de adicción de la marihuana es psicológico, no fisiológico, biológico, como en el caso, por ejemplo, de la cocaína, que es el efecto adictivo fisiológico es muy fuerte. En el caso de la marihuana es más emocional, por esto que les estaba explicando, ¿no? Porque la marihuana reduce la intensidad de las emociones que están molestas. Yo puedo tener tristeza o rabia o cualquier emoción absolutamente intensa, nivel 10, como les digo, y la marihuana puede bajarte esto a nivel 1, nivel 0, nivel 2, entonces suele pensarse que es muy agradable, pero pasa el efecto del plon, de la inhalación del cachito, y 5 horas después, pues la misma situación sigue estando en tu realidad. Entonces vas a tener que volver a consumir para volver a bajar la intensidad de la emoción. Las sustancias psicoactivas no te hacen más creativo o productivo. Estas características dependen de los factores como la práctica, las habilidades y el estudio, porque en parte como promocionan a veces las sustancias psicoactivas, ¿no? Como la pastillita esta de la inteligencia que sale en una película. Promocionan como que es que no, mira, es que después de consumir tú realmente vas a ser más creativo, te va a abrir la mente y una cantidad de cosas. Esto no es cierto. No es cierto. Miren, ya les decía en algún momento, el aprendizaje, la base del aprendizaje y la base de las funciones cognitivas es emocional, ¿no? Nuestro cerebro, si bien es cierto, tiene una neocorteza que es evolucionada, seguimos teniendo una parte de nuestro cerebro que los neurólogos llaman una parte pues primitiva de nuestro cerebro que compartimos con el resto del mundo animal, del reino animal. Esta parte sigue siendo la amígdala, sigue siendo el cuerpo calloso, sigue siendo una parte primitiva que es emocional, y entonces como ocurre el funcionamiento de nuestro sistema nervioso es que primero pasa por nuestra parte primitiva y luego va a la neocorteza. Primero están las emociones y luego está la razón. Entonces, si yo emocionalmente estoy tranquila, si me siento bien, si me siento motivada, si ir al colegio es algo que me emociona, que le da sentido a mi vida, como cuando trabajábamos el protocolo de suicidio. Si ir al contexto educativo también le da sentido a mi existir y es un ambiente completamente diferente al ambiente hostil que puedo estar viviendo en mi familia, entonces las emociones van a estar mucho mejor y yo voy a ser una persona que pueda utilizar mi capacidad. Bueno, esto lo dejo para pasar a la otra porque se está avanzando el tiempo. Esto es el protocolo para que puedan compartir con los estudiantes, ¿no? Y vamos a pasar un poco a este. Ok. Lo que entonces nos corresponde. Y aquí también vamos a revisar este sabías que, ¿no? El monitoreo, vínculo e involucramiento parental disminuye el riesgo del consumo de sustancias psicoactivas. ¿A qué le podríamos estar llamando monitoreo? ¿Y a qué le podemos estar llamando involucramiento?
yo quiero que nos centremos en esta parte del vínculo, ¿no? Porque el vínculo, que es esta relación afectiva que podemos entablar, profundizar y mantener con otra persona, en este caso con la familia, disminuye el riesgo del consumo, porque resulta que el vínculo es el que permite el apoyo emocional. Y cuando digo el vínculo de una relación afectiva, no significa que el afecto sea exclusivamente estas emociones que algunos psicólogos de otro enfoque llaman positivas, ¿no? En mi caso, no considero que haya emociones ni negativas ni positivas. Las emociones son las emociones, ¿no? La alegría, la tristeza, el miedo, la frustración, son emociones, ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas. Entonces, un vínculo en una relación afectiva es un vínculo, es una relación en donde todas las emociones se permiten, se posibilitan, no se juzgan, sino que más bien se apoyan, ¿no? Es decir, piensen un poco en ustedes mismos y ustedes mismas, en una relación afectiva que tengan con alguien, ¿sí? Con una persona con quien ustedes sientan que hay una posibilidad de ser auténtico y espontáneo sin problema, ¿no? Que yo puedo, esa relación afectiva significa que yo puedo sentir tristeza y puedo expresar mi tristeza y la persona con la que me relaciono, pues, no se va a sentir ni ofendido, ni afectado, ni necesita sentir la misma tristeza que yo estoy sintiendo, pero que yo puedo hacerlo y que la persona no me va a juzgar, sino que simplemente me va a acompañar con esa emoción. O que yo puedo sentir mucha alegría por algo que me esté ocurriendo y entonces esta persona pues también casi que siente alegría y se siente alegre no por mi misma alegría, sino por verme alegre, ¿no? Como que, oye, tan rico que estés alegre y yo puedo compartir mi alegría de forma espontánea y auténtica. Pero si yo siento rabia, pues también, ¿no? La otra persona puede decir, wow, sí que estás enojada o sí que estás enojado, sin juzgarme, me la reconoce, me la permite y simplemente me acompaña de tal forma que si con mi rabia termino en un comportamiento ya agresivo hacia otro, esta persona me puede decir, oye, para un poco porque pues entiendo que estés enojada, pero pues ya creo que estás pasando los límites. A eso le llamamos vínculo afectivo, miren. Y no necesariamente ese vínculo afectivo lo tenemos con nuestro papá, nuestra mamá, nuestra abuela, nuestro tío, nuestro esposo, esposa, novio. No, a veces este vínculo lo desarrollamos también con algunos docentes, con algunos profesores, con algunos amigos y con algunos grupos de pares. Esa posibilidad de tener relaciones interpersonales en donde mis emociones no sean invalidadas, ¿no? Miren, tengan mucho cuidado, por ejemplo, con comentarios como, si ustedes ven a un estudiante o una estudiante de ustedes, no sé, triste, por ejemplo, o llorando, y se atreven a preguntarles como que, oye, ¿qué te pasa? Y entonces, no sé, Susana les dice, no, lo que pasa es que mi novio me dejó, yo me siento muy mal, y entonces, no, yo ya empiezo a sentir que la vida no tiene pues sentido, yo ya no quiero vivir. Miren, por favor, tengamos mucho cuidado en hacer el comentario muy común en nuestra cultura de, pero pues es que eso no es nada, usted no tiene por qué estar triste, ¿no? O como que llore cuando se le muera a su mamá. No, pero es que ninguna mujer debería estar soltando lágrimas por ningún hombre. Miren, eso es de inmediato invalidar y juzgar las emociones, ¿no? Cada persona en su contexto tiene el derecho de sentir, percibir y expresar sus emociones
si esa expresión de las emociones no la está utilizando para agredir y afectar a otras personas. Entonces, si este es el contexto, no es invalidar la emoción del otro, porque no hay emociones negativas. La tristeza del otro no me hace daño a mí, porque me asusta la tristeza del otro, ¿no? Si veo yo llorando o la rabia del otro, pues es una emoción que puede quedarse allí. Esto es un factor protector, porque ¿se acuerdan cuando les estaba explicando sobre el efecto de la marihuana, de cómo de inmediato reduce la intensidad de la emoción? Cuando yo desde mi nacimiento logro tener unas relaciones interpersonales con un vínculo afectivo que me permite sentir y expresar mis emociones sin ser juzgado y sin ser invalidado, o que tenga que ocultarlas porque es que mi mamá no me puede ver triste, o es que mi mamá o mi papá no me pueden ver enojado, porque, o es que si mi profesor me llega a ver que estoy enojado, entonces manda a llamar a mi mamá. Pues si yo logro y puedo tener relaciones interpersonales en donde mis emociones, pues puedo expresarlas y vivirlas con tranquilidad, ya no voy a necesitar una sustancia como la marihuana para poder reducir mi emoción, porque puedo vivirla con tranquilidad. Mire, el sistema nervioso está diseñado para que una emoción con muchísima intensidad no dure más de, no sé, de 10 a 20 minutos de llanto, por ejemplo. Yo puedo volver a llorar a la media hora o a las 2 horas siguientes, pero como que llorar durante más de 20 minutos, nuestro sistema nervioso no está diseñado para eso. Entonces, cuando vamos a hablar ahorita de la tolerancia a la frustración, cada vez nos han enseñado, y yo sé que hay una parte incluso de la psicología, la cual lamento mucho, que ha empezado a generar una idea de que hay emociones negativas y emociones positivas, pero sobre todo que hay que tener un manejo asertivo, ¿no? Siempre de lo emocional. ¿Qué es un manejo asertivo? Ocultar las emociones como la rabia, como el miedo, como la tristeza. Pues no, eso nos va a llevar es justamente a buscar cómo quitárnoslas, ¿no? Porque entonces está bien también, incluso hay una serie en Netflix que se llama así, ¿no? Está bien estar mal de vez en cuando. Incluso ustedes como docentes, ahorita en junio vamos a trabajar sobre el cuidado del cuidador y con la red, porque está bien no ser, pues estar siempre bien para todos, ¿no? Esto es una prevención del consumo de sustancias. Que yo no termine buscando una sustancia que me quite la intensidad de mi emoción, porque todo el mundo piensa pues que tener miedo es malo, ¿no? Mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tía, pero además mis docentes también entonces piensan que tener miedo es malo y que estar asustado es malo y que entonces tengo que enfrentar mis miedos, ¿no? Entonces, no, a usted le da miedo pasar al tablero, pues lo voy a pasar todos los días para que se le quite el miedo. Por favor, eso es una agresión, ¿no? Entonces termino, no, profe, espere, yo voy al baño, me tomo una copita de aguardiente, así se me quita el miedo y así sí puedo entonces venir a pasar el tablero para que se me quite el miedo, ¿no? Termino buscando otras sustancias para quitarme las emociones. El desarrollo de las competencias socioemocionales como la postergación de la gratificación, la identificación y el manejo de las emociones, o miren aquí como yo estoy haciendo una crítica a esto que dice la asertividad y la consideración de consecuencias son factores protectores frente al consumo de eso. Y aquí tengo una posición crítica frente a estas dos cosas. 1, postergación de la gratificación y 2, la asertividad, ¿no? Esto de postergación de la gratificación en la guía que estábamos viendo anterior a este documento, hablaban más de la tolerancia a la frustración. Y yo prefiero quedarme un poco más con la tolerancia a la frustración que con la postergación de la gratificación. ¿Qué es la tolerancia a la frustración? La tolerancia a la frustración es la aceptación de que algo que deseo no es posible. Que algunas veces no es posible aquí y ahora,
que algunas veces no es posible, ni aquí ni ahora, ni tal y como yo lo quiero, o que algunas veces no es posible y no va a ser posible. Si nosotros hablamos de postergación de la gratificación, estamos hablando de que, ay, no es posible ahorita, pero más tarde sí. No. Hay infinidad de cosas cotidianas que tú deseas que ni porque esperes 10 horas, ni 20 horas, ni 3 meses van a ser posibles. De hecho, uno de las formas, uno de los modelos que adopta Naciones Unidas en la unidad de lucha contra las drogas, ha empezado a ver como una de las metodologías de los 12 pasos, que es la metodología que fue creada a partir de Alcohólicos Anónimos, logra ser efectiva en los grupos de apoyos de personas con adicciones, ¿no? Porque no es más que postergación de la gratificación, es la tolerancia a la frustración, incluso cuando esa frustración tiene que ver con cosas que no pueden ser realizables, ¿no? No sé, un niño de 5 años a quien se le muere una persona muy importante, ¿no? Su papá, por ejemplo. Se muere su papá, el niño de 5 años todavía no tiene todo el desarrollo de su cerebro, de sus funciones cognitivas, todavía no hay un desarrollo del lóbulo frontal que pueda permitirle una visión del tiempo a largo plazo, ¿no? de longitudinal. Entonces el niño de 5 años puede desear pues que su papá vuelva a vivir y vuelva a estar en la casa. Y ese es su deseo, pues normal, obvio, pues a los 5 años se tienen ese tipo de fantasías y ese tipo de deseos. Ante la pérdida y el sufrimiento y no volver a ver a su papá, pues puede fantasear con que el papá va a volver. Yo sé que hace parte de nuestra cultura decir cosas como que no es que te está mirando desde el cielo, por ejemplo. No, mira, lo que pasa es que no te preocupes, siempre te va a estar cuidando. Si yo le digo esto a un niño de 5 años o de 6 o de 7 años, pues que el papá se murió, pero que siempre lo va a estar cuidando, o es que él te está mirando desde el cielo. Miren, esto en un niño no genera sino unas fantasías de que entonces se lo va a encontrar en cualquier lugar, porque el niño sabe que se mira con los ojos, ¿no? El niño sabe que es mirar. Entonces va a tener siempre la idea de que la persona que se murió, en este caso pongamos el papá, pues se lo va a encontrar en algún momento, va a encontrar los ojos del papá mirando. Esto es un deseo, y es un deseo completamente válido para la edad. No podemos postergar esa gratificación, tenemos que frustrarla, es decir, tenemos que tener la capacidad de decirle al niño o a la niña, no, tu papá no va a volver. Sus ojos ya no van a mirar, sus oídos ya no van a escuchar, su cuerpo ya no va a sentir, sus brazos ya no te van a abrazar. Entonces, cuando les hablaba de la metodología de los 12 pasos, es porque hay que es como si fuese una oración, ¿no? De los 12 pasos, y es como algo así como, Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Si un estudiante no ha presentado las actividades que le van a permitir ganar una asignatura o ganar el año, pues creo que es importante ayudarle a ese estudiante a tolerar la frustración de no pasar. Y eso se puede hacer con amor, de la mejor manera, sin que eso, y así eso le genere dificultades en sus casas, en sus familias, es importante poder enfrentar la frustración. Porque la frustración es lo que nos va a permitir posteriormente aceptar que en la convivencia hay normas y reglas, que hay límites y que no todo lo que yo deseo puede ser posible.
¿sí? Eso es una competencia socioemocional. Entonces, mire cómo de cosas sencillas que yo puedo ayudarle a mis estudiantes frente a la tolerancia a la frustración, esa tolerancia a la frustración, que parece algo muy puntual, posteriormente es lo que se va a convertir en la capacidad de aceptar las normas y las reglas sociales. Que yo pueda aceptar un semáforo en amarillo, sin que le esté pitando pues al conductor que está enfrente. Un semáforo en amarillo es un semáforo en amarillo, es un semáforo que te está diciendo, oye, tienes que esperar. Imagínense que eso, aceptar algo como eso, viene de la tolerancia a la frustración. Ahora, la identificación y manejo de las emociones es fundamental. Que nuestros estudiantes puedan reconocer cuando tienen miedo y aceptar el miedo, cuando tienen tristeza, cuando sienten dolor por algo. Y eso es muy importante, porque acuérdense que las sustancias, el consumo de sustancias psicoactivas, tiene un objetivo en los seres humanos, y es cambiar y alterar las emociones, el estado emocional. Ese es el objetivo de esto, ¿no? Del consumo de sustancias. Hay algunas comunidades, el consumo de sustancias psicoactivas no es nuevo, hace parte de la humanidad misma, pero hay algunas comunidades y culturas que tienen un uso en rituales o que tienen un uso específico de las sustancias, no un uso como el que hemos empezado a tener nosotros en nuestras comunidades, que es para cambiar el estado emocional básicamente, ¿no? Entre más temprana edad de inicio del consumo, mayor probabilidad de entrar en situaciones de dependencia y tener graves afectaciones de la salud. Y consumir sustancias psicoactivas no es sinónimo de drogadicción, es un problema de salud física y mental. Miren que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta como docentes, para que no pasemos al juicio moral, ¿sí? Ah, es que es un drogadicto, ah, es que eso le gusta. No, hay una diferencia enorme entre necesitar consumir sustancias psicoactivas para disminuir el sufrimiento emocional o interno a que a uno le guste la enfermedad mental o la enfermedad física. Son cosas completamente diferentes. El uso abusivo que genera adicción es considerado una enfermedad. Y eso es una perspectiva de salud. Está dentro de las investigaciones de Naciones Unidas que en Colombia, bueno, en realidad el estudio es en Latinoamérica, hay una predisposición al síndrome de dependencia de las sustancias psicoactivas por las características culturales y sociales nuestras, porque nosotros utilizamos, de hecho hay una película colombiana muy bonita que evidencia esto, no recuerdo en este momento cómo se llama. Nosotros utilizamos las sustancias psicoactivas en cada ritual social. Incluso, así sean rituales religiosos, también utilizamos las sustancias psicoactivas como el alcohol, por ejemplo. Entonces, este estudio dice que en nosotros hay una predisposición tan alta que se pasa genéticamente para terminar en una adicción, en una enfermedad como la adicción, que es casi como que de cada 10 personas que consumen por primera vez, de esas 10, 9 tienen predisposición a terminar en una adicción a las sustancias. Ustedes se imaginan, eso es un porcentaje muy elevado, demasiado elevado. Entonces, entre más nosotros podamos prevenir esa primera vez de nuestros niños, niñas y adolescentes,
estamos evitando, porque no sabemos si Andrés, Sebastián, Daniela, Adriana, es ese uno de los 10 o es una de las 9 de los 10 que tienen predisposición a la adicción. Entonces, entre más podamos prolongar, ahí sí vamos a hablar de prolongar, de postergar la primera vez del consumo de una sustancia, incluso sea el alcohol, antes de los 20 años, vamos a hacer la diferencia realmente en nuestra sociedad. Ahora, ante una situación de consumo de ESPA, ¿qué hay que hacer? Se informa al orientador, el rector o a quienes éste delegue. Ellos serán los responsables del manejo y del conocimiento del caso. ¿Por qué? Porque debe ser derivado de inmediato a una atención del sector salud. Actúa con prudencia y calma, sin generar alarma, ¿no? Como que entonces voy a hacerlo público y voy a señalar públicamente porque encontré pues a Sebastián y a Juan Manuel en el baño pues con el cachito de marihuana, ¿no? Entonces no, que se entere todo el mundo y pues que hay que hacer alarma, no, eso es un caso puntual. Recuerden que siempre vamos a proteger también la privacidad y la intimidad y el buen nombre y la integridad de nuestros estudiantes. Procura comprender la situación antes de establecer juicios o calificaciones sobre la persona que está consumiendo. Voy a avanzar aquí porque un poco se nos está yendo el tiempo. Hablemos entonces de lo que es la prevención, ¿no? La prevención, pues creo que de eso hemos estado hablando, ¿no? Básicamente. Ahora sí, en nuestro contexto educativo. Yo insisto en que no es necesariamente actividades adicionales a las que ya se tienen en la cotidianidad escolar. Diseñar estrategias con enfoque de curso de vida y de desarrollo integral que buscan alcanzar las trayectorias educativas completas y armónicas acordes con las condiciones de una comunidad particular. Reflexiona sobre los imaginarios sociales frente al consumo de ESPA. Los imaginarios sociales son todo eso que les pregunté al inicio, como que cuando escuchan consumo de ESPA, ¿qué es todo esto que se viene a la mente, no? Incluyen los planes o estrategias una propuesta de evaluación o sistematización para detectar su efectividad e identificar aprendizajes, ¿no? Miren, por favor, recuerden que es muy importante saber cómo se entrega la información a los estudiantes. Esa información, porque hay que capacitar sobre el consumo, no solo sobre el consumo, sobre los efectos perjudiciales a mediano y a largo plazo del consumo de sustancias, ¿sí? Porque además de ese efecto placentero inicial en el consumo, que es inmediato, hay algo más, pero a veces los adolescentes no lo saben, entonces es muy importante darles a conocer cuáles son los efectos a mediano y a largo plazo, tanto en la salud física como en la salud mental, ¿no? Del consumo regular y además del abuso del consumo de sustancias. Pero es muy importante saber qué tipo de información estamos dando. Entonces, por favor, esta estrategia de que vamos a llevar a una persona en rehabilitación para que les enseñe y les dé la información, no es la estrategia adecuada, porque lo que estamos haciendo es generando un modelo de identificación, pues de consumo en sí mismo. Esa no es la forma, ¿no? A veces las formas, a veces menos es más, ¿no? Entre las formas más sencillas que podamos tener en actividades, a veces hacemos un poco más. Entonces, ¿por qué dice aquí que con enfoque de curso de vida y de desarrollo integral? Porque es importante que reconozcamos la diferencia en el desarrollo de nosotros como adultos a los niños, niñas y adolescentes. Estoy hablando de entre 4 a 18 años, ¿sí? El funcionamiento mental es completamente diferente al funcionamiento mental de nosotros los adultos.
Es muy diferente si yo voy a darle una información. Mire, ustedes pueden encontrar videos, videos especialmente dirigidos a niños, ¿sí? Que son videos en caricaturas, son videos que le ayudan, que enseñan a los niños de acuerdo a su edad, ¿no? Entonces hay videos incluso por edades, de los 5 a los 7 años, de los 8 a los 9 años, de los 10 a los 13, de los 14 hacia adelante, de cómo enseñarles sobre los efectos, pero sobre todo de cómo se aprende la tolerancia a la frustración y sobre todo algo que es decir no, ¿cierto? Es decir, no, no quiero probar, no, no quiero, y es sospechar, especialmente en los niños más pequeños, niños y niñas de entre 5 a 8 años, cómo está bien que sospechen y le tengan miedo a alguien, ¿no? Porque a veces incluso eso lo castigamos en los niños y en las niñas. Nosotros cuando nacemos tenemos una capacidad de darnos cuenta de las emociones y de las intenciones de los otros, pero por nuestra cultura, ¿no? Entonces a los niños les decimos, ay, no sea grosero, salude bien, o déjese dar el pico, o déjese dar el abrazo, o ay, pero como tan esquivo y tan esquiva que es, o ese tipo de comentarios cuando un niño siente el rechazo hacia alguien o hacia un adulto, pues no está bien porque los niños y las niñas necesitan también aprender a sospechar y necesitan poder decir, esto a lo que me están invitando no me gusta, me hace sentir miedo. Y el miedo, recuerden, no es negativo, el miedo es un mecanismo de supervivencia de todos los seres vivos. Entonces, si yo siento miedo de algo, es porque ese algo puede hacerme daño. Y si un niño de 6 años a quien sus compañeritos lo están invitando a cierta parte del colegio, el niño dice no y se mantiene aislado, pero yo a quien juzgo es al niño porque, ay, es que no juega, es que es aislado, vaya, juegue con sus compañeritos. Entonces estoy invalidando también la posibilidad de que ese niño o esa niña reconozca situaciones de peligro. Entonces, esto con enfoque de curso de vida es que como docentes podamos ubicarnos en que la prevención o la información sobre las consecuencias y los efectos negativos de las sustancias psicoactivas no podemos hacer una sola actividad para todo el colegio, pues porque necesitan comprenderlo desde su capacidad, ¿no? 2, de desarrollo integral, que como están en esta edad en donde todavía no han completado toda su capacidad mental, puedan ver que nosotros les mostremos que hay efectos a mediano y a largo plazo, es decir, que puede que aquí y ahorita la pase muy bien en la fiesta de 15 años, ¿no? En donde la mayoría van a ser adolescentes y que además les preparamos el cóctel, pues con trago. Es que una cosa es ese efecto inmediato y otra cosa es que cuántas fiestas de 15 años voy a tener dentro de un año si estoy en 10º o en 11, ¿no? O incluso en 9º. Yo tengo 14 años, pero mis compañeras son mayores, entonces, ¿cuántas fiestas de 15 años voy a tener, ¿no? Durante un año, es decir, cuántos consumos, por ejemplo, de alcohol voy a tener dentro de un mismo año, dentro de los 2 años de mi etapa, y eso qué consecuencia va a tener después, cuando yo ya no esté en el colegio, o cuando se supone que tengo 18 años, voy a la universidad, ya soy muy adulto, pero no aprendí a tiempo a decir que no, o no aprendí a tiempo a darme cuenta que ese consumo de una sustancia psicoactiva va a tener un efecto perjudicial en mí. Entonces, las actividades que vamos a hacer dentro del contexto escolar siempre van a tener que estar ubicadas dentro de la etapa, es decir, la capacidad que tienen nuestros estudiantes de recibir la información, pero también que les podamos mostrar qué va a pasar después, ¿no? ¿Cuál es esa consecuencia longitudinal? Muy bien, algunas ideas, ya para terminar. Desde las diferentes áreas académicas y de manera transversal se puede abordar. Desde la química, por ejemplo, cómo actúan las diferentes sustancias químicas y cómo interactúa la bioquímica del cuerpo humano. Ven que no necesariamente son actividades adicionales. Desde la religión, cómo se asumen estos consumos desde las diferentes cosmogonías, cosmovisiones y concepciones religiosas y espirituales del mundo, porque recuerden que hay muchas comunidades en las cuales
el consumo de sustancias está muy delimitado en ciertos rituales y para ciertas cosas, ¿no? Desde la historia, como diferentes pueblos a través de las diferentes épocas han usado las sustancias psicoactivas y con qué fines las han usado. Entonces, una vez más, insisto, no es llenarnos de actividades adicionales, la prevención en este caso, que es la que nos correspondería, podemos hacerla dentro de actividades que ya están regulares o dentro de los proyectos transversales en nuestras instituciones educativas. Se nos acabó el tiempo un poco, sé que hay algunas preguntas, por ejemplo, dice, pero cuando no tenemos pruebas sino sospechas y el joven le sostiene a sus padres que ¿es falso qué? ¿Qué es lo que yo puedo estar acusando? No hay acusaciones, ¿no? Es, bueno, puede existir la posibilidad de que estés consumiendo alguna sustancia. Eso no significa ni que ya sea un adicto, ni que ya tenga un síndrome de dependencia. No. Por eso lo que más nos corresponde a nosotros es justamente la prevención. Porque cualquier situación de estas, si yo sospecho que uno de mis estudiantes está consumiendo sustancias psicoactivas, acuérdense que quien debe hacerse cargo de esa atención es el sector salud. Consumir una sustancia, acuérdense que no está penalizada, por ejemplo, la dosis personal, ¿no? Entonces, hay una cantidad de situaciones que ya son de tipo 2 o de tipo 3, pues que claro, hay que hacerse cargo y hay que hacer una atención, pero en términos de consumo de sustancias psicoactivas, que es individual, ¿sí? Basta con que derivemos también, y para hacer una derivación al sistema de salud, al sector salud, pues obviamente si son menores de 18 años tengo que informar a los padres. No necesariamente tengo que decirles, es que mire, estoy remitiendo a su hijo o el orientador, el docente orientador remitió a su hijo al psicólogo porque es que ya está consumiendo, ya es como un adicto. No, podemos hablar desde los factores de riesgo, ¿no? Como que mira, es importante, y si el docente orientador, que se supone tiene mayor capacitación en el sector salud, hablas de los factores de riesgo. Mira, es que independiente de que sí estés consumiendo o no estés consumiendo según la sospecha, pues hay unos factores de riesgo que vemos que es importante que sean atendidos por el modelo de atención en salud para la prevención del consumo de ESPA. No necesitamos, pues, tenerle la foto consumiendo para poder hacer la derivación del caso.